Ujú. ¿Quiénes son las personas que más sufren en la guerra? Pues mira, cuando vas a un conflicto y llegas a una aldea que ha sido bombardeada, eh, te das cuenta de que al final la guerra la sufren personas inocentes. Eh, los huérfanos que deja la guerra, que a su vez generan un odio y un resentimiento que va a provocar consecuencias, porque hay que tener en cuenta que muchos de los terroristas de hoy son huérfanos de guerras de hace 20 años. Y los huérfanos que están quedando en los conflictos, por ejemplo, en Oriente Medio de hoy, serán los terroristas dentro de 20 o 30 años, ¿no? Entonces, al final, si tú eres un chaval de 8 años, ¿no? Y matan a tus padres, tú eres una víctima y creces en el resentimiento y en el odio. Y un día es posible que si alguien manipula tu mente, te lava el cerebro, seas mucho más propenso a hacer cosas horribles, ¿no? Pero sobre todo en las guerras son los civiles, ¿no? Eso que curiosamente le han encontrado una expresión para que no los veamos como personas, que es daños colaterales. Yo creo que hay pocas frases que yo odie más que daños colaterales Ujú. cuando hablamos de la guerra. ¿Cómo daños colaterales? ¿Esto qué es? ¿Que hemos tenido una colisión entre dos coches y ha habido un daño? No, aquí estás hablando de vidas humanas, pero la industria de la guerra y la geopolítica hipócrita ha conseguido incluso minimizar el lado humano de quienes más sufren la guerra. Poniéndoles la etiqueta son daños colaterales, que es una manera de decir, bueno, son gente que no queda más remedio que matarla, aunque sea, oye, no era nuestra intención, pero bueno, eh, estaban ahí y no había otro remedio, ¿no? Y eso es lo que hace que deshumanicemos a esas víctimas, ¿no? Claro, cuando las conviertes en un número, pues no pasa nada. O cuando si en un daño colateral, pues puedes eliminarla y, bueno, les quitas la dignidad, ¿no? Así es. Ujú. Y Y luego, muy importante, cuando tú deshumanizas a alguien, es ujú, mucho más fácil eliminarlo, ¿no? El proceso siempre es, antes de la guerra, antes de un genocidio, antes de una limpieza étnica, primero hay un proceso de desinformación, de propaganda, para deshumanizar a esas personas. En el caso de Ruanda, por ejemplo, ¿no? ujú. Se les llamaba cucarachas en la radio, ¿no? Hay que eliminar a las cucarachas. Es decir, no les veas como personas. Son cucarachas y tienen que ser aplastadas. Entonces hay toda una educación del odio que es lo que va a permitir después ejecutar en ese odio con la eliminación. Y eso pasó también en la Alemania del siglo pasado o tantas otras veces. Siempre que hay un genocidio, y los hemos vivido en diferentes regiones, en diferentes épocas, siempre hay previamente una deshumanización, Ujú. ¿no? de las víctimas. Y eso es curioso cómo consiguen contaminarnos, incluso a personas que a lo mejor nunca habrían sentido ese odio antes, consiguen contaminarse. Unos actúan, pero otros, y esto es muy importante, miran hacia otro lado, ¿no? Porque ya no sienten esa empatía, ¿no? Se la han robado a través de la propaganda. Entonces, bueno, oye, sí, otros están haciendo el trabajo sucio de eliminar esa amenaza o eso que ya no veo como una persona, sino como una cucaracha, como un enemigo, como alguien que pone en riesgo mi forma de vida. ¿Y se puede sacar algo bueno de una guerra? Porque me da la sensación, bueno, creo que los avances técnicos muchas veces vienen de la mano de guerras, pero no sé si se puede sacar algo bueno de una guerra. Vamos a ver, si uno ve la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, uno diría que aquella generación que sufrió tanto, luego fue capaz de una prosperidad inimaginable en los siguientes años. Tenían un carácter, yo creo, muy determinado. Habían pasado por lo peor y eso les hizo trabajar más para remontar. Yo creo mucho en el espíritu humano de recuperación, ¿no? Porque además lo he visto cuando he ido a cubrir un tsunami o alguna tragedia y de repente vuelves al año y dices, pero bueno, ¿cómo es posible, ¿no? Que se haya reconstruido de esta manera? Y la guerra normalmente
cuando por fin llegamos al Tratado de Paz, que es donde deberíamos haber empezado, al final es una oportunidad para reconstruir mejor, ¿no? Pero ¿por qué no evitar la guerra y reconstruir mejor y reformar mejor y avanzar desde la nada, ¿no? Sin la destrucción? Se pierden muchos años, se pierden muchas vidas, se pierde mucha riqueza, se pierden muchas cosas en la guerra que se podrían evitar. Entonces, encontrarle algo positivo es difícil, porque ya digo que genera esos odios que incluso si alguien le quiere ver algo positivo, al final esa cicatriz está ahí escondida, ¿no? Y luego termina saliendo. Y vuelvo a poner el ejemplo de España, ¿no? Muere Franco, llega la transición y de repente hay como una tregua en las dos Españas. Y uno podría pensar, bueno, pues se acabó el conflicto, ¿no? Lo dejamos atrás. Y luego empieza a emerger otra vez de nuevo, ¿no? Las diferencias de las dos Españas. Los fachas y los rojos, ¿no? Incluso chavales de 15 años se lo dicen. Es decir, pero ¿cómo es posible si no, ni ellos ni sus padres vivieron la guerra? Porque tiene esa mentalidad de dos bandos todavía, ¿no? Y es, yo creo, algo que te demuestra lo difícil que es erradicar y curar del todo las heridas de la guerra. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.